Dice Madielito de pronto. Mira, por poco nos matamos. Ya me está dando mi crisecita de ansiedad y todo. Cada vez que le preguntamos a alguien que nos pasa por al lado, nos dice una distancia diferente. Nosotros no hemos estado nunca en lugares tan desolados como eso. Buenos días. Hoy nos levantamos bien tempranito porque queremos ir al Pico Turquín, que es el punto más alto de Cuba y queda aquí en Santiago. El objetivo principal del viaje era eso, subir el Pico Turquín. No es un viaje ni preparado ni nada, es a prueba de suerte. Pero bueno, vamos a intentar, vamos a embarcarnos, como decimos aquí los cubanos, y entonces a ver si podemos subir. El día de hoy es largo. Adielito está incómodo de atrás. Nuestra primera parada fue para dejar a estas 3 pasajeras. Y llegamos ahora, luego de 2 horas de viaje, a Chivirico. Ahora tenemos que coger otro transporte para... Ya esto se me olvidó, tengo que Estamos buscar. aquí en la terminal, hicimos 2 amiguitos que nos van a guiar hasta el campismo La Mula. Adielito se ha dado una descocota en la guau. Bueno, esto es una ciruela. Ayer la probamos, está un poquitico ácida. Vamos a probarla ahora de nuevo. Es con piel y todo. Esta no está tan ácida. Ya abrieron la guarapera, así que vamos para allá, rumbo al guarapo. Y no hacer botella, porque después de una hora esperando. Y entonces ahora averiguamos y en la entrada aquí de Chivirico se puede hacer botella para allá. Me encanta este paisaje. Porque si la botella no viene a ti, hay que ir a la botella. Vamos a ver si nos dejan subir. Nos dejaron. Hasta que la bobita Girón empezó a dar tan ganas. Algo pasó que nos llenamos de humo, yo no sé. Por poco nos ahogamos ahí adentro. Aquí me estaba preparando yo para grabar las curvas más peligrosas de todo el viaje, a una velocidad que creía yo era normal. Qué inocente. Podía haber explotado la pantalla, pero adentro se ve. Ahí fue donde él se dio cuenta. Vio que no frenó, entonces él quiso reducir. Por poco caemos ahí mismo. Yo pensando de toda la vida que hacía como se cogen las curvas aquí. Dice Madielito de pronto. Mira, por poco nos matamos. Adelito está asustada, chico. Yo me quedé así con los ojos abiertos de la mano. Pues yo te juro que pensé, mira que bien como aquí se cogen las curvas estas. María se mata en la carretera, no se Y yo grabando, la montaña rusa, la curva esta. Cuento que el campismo no está prestando servicio y nosotros estamos aquí en la rejita esperando porque hablen con alguien. Y nada, vamos a ver si nos dejan quedarnos aquí. Si no, este campismo está bello. Nos dijeron que no nos podemos quedar
en el campismo La Mula. Y ahora vamos. Tenemos que ir hasta donde iba la guagua que nos dejó aquí. Tenemos que hacer botella. Hoy caminando 12 kilómetros. Por lo pronto vamos a caminar 12 kilómetros. Y a ver si nos encontramos con algo. A ver, yo lo que sí les voy a decir, que después de esto me puedo ir para Nicaragua a ver los volcanes. Porque supuestamente si eres de Cuba, a no ser que seas universitario y te traigan, no existen los mecanismos para subir el Pico Turquino. Nosotros estamos haciendo el Pico Turquino, como dice el cubano, Pepe. Porque nos da la gana, porque este es el año que ya, porque vamos posponiéndolo ya 2 años. Y entonces, no estoy molesta, estoy indignada. Porque no existen los mecanismos para subir el pico más alto de tu país. Óyeme. Si no vienen a fin, ellos piensan que nos van a desalentar en esta subida de nosotros el Pico Turquino. Mira, nosotros tenemos una lata de atún, una lata de sardina, una lata de chorizo, como 6 panes, refresquito naranja del tren, tenemos colcha, Galleta. están arrebatados. Aquí nos quedamos nosotros en cualquier esquina. Mira Alvarín orinando con tremenda vista. Miren los carneritos, esto qué lindo. Oye, es chiquito, no corran. Caballero, los paisajes estos son demasiado lindos. Viene un... Ay, es que a veces pienso que es el mar y pienso que es que viene un carro. Tengo que correr para alcanzar a esta gente. Miren la vista de esta, caballero. Son nubes. Amigo, falta mucho para llegar a Ocujal. Ah, bueno, ya estamos llegando. Gracias. Todavía no hemos llegado a Ocujal. Cada vez que le preguntamos a alguien que nos pasa por el lado, nos dice una distancia diferente. Y no hay rastros de Ocujal. Mira, abajo de este sol, pero mira cómo estoy caminando, con qué vista. Cualquier cosa que no podamos quedar en ningún lado, mira, aquí nos podemos quedar. Gracias. Ya estamos llegando. Mira, un poquito este que lindo. Oye, pues tiene un poquito tan bajo. Uy. Estamos pensando incluso subir hoy mismo al Pico Turquino. Son las 1:02 de la tarde. Tendríamos que, no sé, o subir así mismo como estamos y después mirar algún portal. Vamos a ver si la casa de visita nos quiere acoger. Aquí llegará el paquete. Yo lo dudo. Es imposible que le llegue el paquete aquí a esta gente. Mira, vamos a ver el primer transporte de allá para acá. No sé si lo ven ahí. Mira ahí. Que hemos visto en todo el camino, en todo lo que vamos caminando. No nos ha pasado nada por el lado. Porque estos cerdos carilargos nunca en mi vida los había visto. Parece que esa agüita viene como de las montañas, porque vemos que viene como de todo esto aquí. Mira, como un río. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué rica está esa agua! Entonces se une ahí y desemboca ahí en el mar. Bueno, una mujer nos orientó y estamos en la casa de visita de Ocujal, estamos llegando. La casa de visita está, no se piense que está en el pueblo, que hemos caminado fácil 3 kilómetros después del pueblo y ahora estamos casi llegando a Pico Turquino para ver la casa de visita. Cuando ya estaba a punto de sentarme ya y casi meter un llantén, vimos un cartel aquí que creo que dice casa de alojamiento, dice ahí. Ay, que nos dejen pasar por tu madre. ¿Adivinen qué? No está tampoco prestando servicio la casa de visita. Ay, entonces vamos a ir ¿para dónde? Para la cueva, que supuestamente allá hay una casa de alguien. Sí. Aquí Ya los ánimos no están muy... ya hemos caminado, ya hemos bajado y subido la loma 2 o 3 veces, ¿eh? Y no hemos llegado todavía a la cueva, que es donde se sube. Hoy nos dijeron que no íbamos a poder subir, que hoy que está lloviendo temprano para arriba, que se cuándo nos va a coger la noche, a pesar de que nosotros nos gustaría que fuera hoy para poder irnos mañana.
que mañana el ascenso empezaría a las 6 de la mañana y que más o menos el ascenso son de 10 a 12 horas. Va, porque es con un grupo que no sé qué grupo estará, no sé, nosotros tenemos más el guía, que te pone un guía todo ahí y se parte de la cueva. Ay, yo no sé qué va a ser de nuestras vidas, para dónde vamos a ir. Mira si le puedo montar adelante. ¿Hasta la cueva? ¿Hasta la cueva? Chacho. Ay, menos mal que dimos con usted. Ya Dielito se puso a pelear porque dice que no me puede dejar a mí, que no me puede dejar a mí tomar las decisiones. Que a los locos no pueden dejar tomar las decisiones. Porque por mí yo subo y ya yo y que sea que sea por donde tenga que salir. Pero el hombre nos está diciendo que si nosotros estamos locos, que aquí sábado y domingo no viene absolutamente nada, ni él, que es un camionzón. Ay, que no me gusta dejar las cosas a medias, te lo juro. Fíjate que prefiero que más que hasta el lunes, que no sobre el Pico Turquino. Caballero, que estamos a nada. De hecho, la escalada de Turquino es aquí, en la cueva. Ay, yo no quiero irme. Yo quiero subir a Turquino. Jadielito me estaba diciendo, me dijo María, que también tú estás en Photoshop. Y yo, ¿por qué? Dice, para que me voy a subir en cualquier loma y tú pongas el busto Matías ahí en cualquier lado. Ay. Porque si subes mañana vas a virar tarde, por muy temprano que subas, y no te vas a poder ir. Y el domingo tampoco. Y el lunes el tren. Y entonces tenemos este hombre que podemos virar con él hasta Chivirico, aunque sea. Y en Chivirico, bueno, dormiremos en la terminal, nos quedaremos ahí de madrugada hasta que salga algo para Santiago. Y yo mirando el mar para relajarme y no estresarme. El Turquino es ese allá arriba. Ya le hemos dado la vuelta, hemos rodeado el Turquino. Dice que de ahí para arriba hay más cosas. Es decir, hay más loma todavía. Aquí en cualquier mes tú puedes ver. Ajá. Que sí, el transporte es malo. Por lo menos ahora en este tiempo está malo el transporte. Esta sería la villa. Allá arriba el Turquino. Dan los colchones y se acuestan aquí las personas. Ustedes se imaginan acostarse aquí con esta vista y despertarse aquí. Bueno, ya escucharon. Vamos a tener que regresar. Ahí viene un camión. Vamos a ver si podemos cogerlo. Ahorita me está agitando. Me voy un poquito tristona. ¿Qué pasó? El camión dobló y ahora viene una guagua. Ay, esta zapatín me está empezando a hacer una ampollita. Y todo fue por la guanajara de nosotros de querer subir y que nos cogieron fin de semana. Porque es lo que dice ella, lo que es sábado, domingo, y nos dijo, incluso el lunes, el transporte por aquí es muy malo. Nada, es una decisión de nosotros, porque al final no íbamos a poder coger el tren el lunes, según ella no nos iba a dar tiempo. ¿Qué tienes que agregar? Nada, que es una decisión que estuvimos hasta aquí, mira el Pico Turquino, apunta para ahí, ahí ya mismo. mírala ahí. Ahí donde están las nubecitas. Se critica el mismo, pero que va, no podemos. Entonces lo que vamos a hacer, esto es una promesa. No pudimos hoy no pudimos, pero ya sabemos ya que tenemos detalles de todo. De todo. Es que miren esto, muchachos, no me voy a caer. Suéltame, que no confíes en mí, quítate.